Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en analizar qué es lo que ha pasado en todos los veranos en la historia del Bitcoin, qué es lo que ha ocurrido desde el mes de junio, julio, agosto, esos 3 meses, en toda la historia que ha tenido el Bitcoin, y vamos a ver si se ha repetido algún patrón y qué nos puede parar ahora para el mes de los meses que entran ahora para julio-agosto. Hemos empezado ya el mes de junio y qué es lo que en teoría podría repetirse o no. Entonces vamos a remontarnos. He marcado aquí, estoy en el gráfico del Bitcoin. Y bueno, desde donde he cogido un poquito más de historias desde el 2014, ¿vale? Y hay un patrón que se ha repetido mucho y era lo siguiente. Fijaros que en los meses de junio, julio, agosto, en el 2020, en el 2014, el mercado cae un 25%. Estoy hablando del Bitcoin, ¿vale? Y luego en 2015 tenemos más 8, en el 2016 tenemos más 8 y en el 2017 tenemos más 83, ¿vale? Entonces tenemos un verano del 2014 bajista, pero luego tenemos 3 veranos seguidos con subidas. Un verano bajista, como fue el del 2018, y luego que tenemos 3 veranos de subida. Entonces esto fue, fijaros que 2014 es el malo, en 2018 es el malo, como podéis ver, que es este de aquí, ¿vale? Cada 4 años se repiten un verano malo, menos 25, menos 7, y en el del 2022, como podéis ver, hemos tenido menos 34%. ¿Cuál es la única diferencia que yo estoy viendo? Porque si os fijáis hay uno bajista y 3 alcistas, positivo, positivo, positivo. Uno bajista, 1, 2 y 3 alcistas. Uno bajista, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que este año, en el 2000, sobre todo 2023 y 2024, a priori deberíamos haber tenido positivo, positivo, que es la historia que se venía repitiendo. Recordar, patrón que cada 4 años venía un verano bajista y luego teníamos 3 veranos consecutivos alcistas. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que normalmente suele haber 2 veranos, o sea, 2 veranos seguidos normalitos, pero luego el tercer verano, después de haber tenido el malo, el tercer verano suele ser el que más sube. Entonces, si os fijáis, tenemos uno bajista y luego tenemos más 8, que son normales, y ya explota, más 83. Luego tenemos uno bajista de menos 7 y tenemos uno normal de 11, otro normal de 5 y ya el que explota es el de 48%. Aquí tenemos uno de menos 34, en teoría habríamos tenido que tener positivo, positivo, y ahora empieza el verano, que a priori debería ser, recordar, cada 4 años viene o sea, los meses de verano de 2017, 2021 y ahora el de 2025, ahora debería ser el más potente, el más alcista de todos. Entonces, teniendo en cuenta que el del 2017 fue un 83%, el del 2021 ha sido un 48%, no sabemos lo que va a ser este del 2025, pero cada 4 años se repite. Lo que sí es curioso es que llevamos 2023 y 2024, los veranos han sido bajistas. No han sido gran cosa, menos 4 y menos 15, pero sí han sido bajistas. Y ahora nos juntamos que estamos en el 2025 y a priori de posibles bajadas de tipos de interés y demás. Lo más importante de todo para el Bitcoin, si os fijáis, yo veo este patrón, ahora mismo estamos en el gráfico semanas, chicos, yo veo este patrón y ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas por encima de los 104, 300, y yo creo que eso es tremendamente importante, el hecho de que llevemos tantas semanas consecutivas aguantando muy bien por encima de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Simplemente, yo analizando este patrón, fijaros la diferencia, ¿eh? Aquí cuando en el 2010, vamos a ver al 2021, aquí cuando tuvimos 1 y 2, 3 y 4 semanas seguidas, no veíamos que se mantuviera por el mismo rango todo el rato. Incluso llegamos a marcar un máximo histórico en 69, pero automáticamente vimos una vela en noviembre que ya se posicionó por debajo y otra vez cerrando por debajo de los, como podéis ver, aquí lo vais a ver. ¿Cuál fue el cierre máximo histórico cuando se marca los 65? Este de aquí, ¿vale? El 5 de abril del 2021 el máximo cierre histórico fue 60.199 y estamos durante varios meses, octubre de 2021, noviembre, diciembre y enero, prácticamente, todo el mes de noviembre estamos
estas 4 semanas consecutivas por encima. Pero llega una vela, esta vela semanal, que realmente cierra por debajo del máximo cierre histórico que habíamos marcado en 60, y al final vimos el comienzo del mercado bajista. ¿Por qué yo hacía tanto hincapié a los 104.300? Porque los 104.300 es el máximo histórico que hemos dejado en diciembre. Hemos marcado un nuevo máximo histórico en los 112.000 prácticamente, pero ¿qué era lo importante ahora? Que mantuviésemos, claramente, veis que llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 semanas consecutivas manteniéndonos por encima de los 104.300. Si ahora viésemos una vela semanal por debajo de esos 104.300, que ni siquiera me hace falta esto, con marcar automáticamente esto aquí, me vale. Con que tuviéramos una vela bajista por debajo de esos 104.300, entonces se pondría peligroso. Pero mientras mantengamos todo esto, y cuando digo peligroso no quiere decir que ya empecemos el mercado bajista, simplemente que podríamos ver una corrección que no sabemos si podría ser hasta los 90, si podría ser hasta los 97, no lo sabemos. Normalmente suele retestear la media móvil roja, pero si no ocurre, si se mantiene por aquí, lo más probable es que el siguiente movimiento sea así. Si nos fijamos en el Ethereum, fijaros el Ethereum, chicos. Esto que está ocurriendo en el Ethereum es de locos. Yo esto no lo había visto nunca en el Ethereum. Cuando vemos este tipo de consolidaciones, después de un impulso tan potente, vuelvo a repetir lo mismo. Esta consolidación no es para que se quede donde esté. No es para que nos vayamos de vuelta otra vez a los 1500. No, esta continuación es para que nos vayamos para arriba, ¿no? ¿Qué os decía ayer? ¿Qué teníamos en el vídeo ayer que os dije? La segunda confirmación de compra en el Ethereum. ¿Qué os dije ayer? Tenemos dos confirmaciones ya en el Ethereum de compra. La primera, ¿cuál fue? Con el Gaussian Channel, que os avisé de que ya habíamos visto el color verde fosforito. Después de haber pasado la banda media en el gráfico 3 días, cuando se cambia el color a este color verde fosforito, ya vemos el inicio de una tendencia alcista en el Ethereum. ¿Quiere decir que justo porque cambie de color ya se va a despegar? No, os lo he explicado alguna vez, que puede haber algún tipo de corrección. Lo podéis ver que aquí cambia incluso al verde oscuro y luego otra vez reanuda su tendencia. Lo vais a ver aquí también, como incluso después de haber marcado este color, también te cambia a este color, incluso te retestea la banda al medio, que lo suele hacer, la retesteó y luego ya se disparó. Entonces, ¿qué pistas nos va a dar ahora el Ethereum? El Ethereum ahora mismo tenemos dos cosas. La primera, sí, ya tenemos el primer verde este que tenemos aquí, se ha puesto en oscuro y ahora ¿qué es lo que queremos? Que se vuelva a poner otra vez en clarito. Entonces, en el momento que eso ocurra, nos va a dar confirmación. Y por otro lado, la otra confirmación de señal de compra que tenemos es que en el gráfico 3 días se va a producir el cruce de medias nuestro, que lo más curioso de todo, que yo por eso hice el vídeo de ayer, es que nunca ha fallado. Cada vez que hemos visto un cruce de medias en el gráfico 3 días, el Ethereum se ha disparado. ¿Cuánto? Pues normalmente la subida mínima que ha tenido fue de un 25%. Si estamos ahora mismo en los 2.520, más o menos un 25%, ¿a dónde nos iríamos? A los 3.162 en el Ethereum. En este primer impulso, que os digo que es el que menos ha sido, ¿no? Que fue justo de noviembre de 2024, ya en el fin de esa subida, ¿no? Pero es que anteriormente, el que vimos en noviembre de 2023, un año anterior, fue una subida de un 100%. Pues si nos vamos también al anterior, que fue aquí, en enero de 2023, fue también una subida de un 38%. Y luego, ¿qué más hemos tenido? Este que veis aquí también, lo voy a marcar, también fue una subida de... Perdonad que lo voy a marcar exactamente. Fue una subida de un 53%. Y ha habido alguna, esta que veis aquí. Esta de aquí también fue una subida de un 137%. Entonces, como todas las veces en toda la historia del Ethereum se ha repetido el mismo patrón, ¿por qué esta vez va a ser diferente? ¿Puede ser diferente? Por supuesto que sí, pero hay que alinear todo el análisis. ¿Qué os acabo de explicar? Que el comportamiento del Ethereum en gráfico semana es para que esto consolide y se vaya para arriba. ¿Qué va a depender también del Ethereum? De lo que haga el Bitcoin. ¿El Bitcoin qué está haciendo? Se está manteniendo por encima del área de los 104.300. Si el Bitcoin se mantiene por esa área, el Ethereum está consolidando después de todo este impulso y tenemos confirmación en el gráfico 3 días en cruce medias y también tenemos confirmación en el Gaussian Channel, ¿qué es lo más probable? Pues que el Ethereum pegue ese rally que todos estamos esperando. Ahora, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos. A lo mejor tenemos todos los meses de julio a agosto tranquilos, sin prácticamente movimiento, y tenemos que esperar. Pues a lo mejor tendremos que aguantar toda esta agonía, ¿no? Por así decirlo,
que es un coñazo hasta que veamos esta salida. ¿Esto en qué va a repercutir? Pues va a repercutir completamente en las altcoins, ¿no? Que las altcoins, como podéis ver, la dominancia sigue en sus mismas, no estamos viendo prácticamente movimiento, un día sube, otro día baja, un día sube, otro día baja, la subida es palautina, muy lenta, pues esperando estamos en estas dos zonas, entre los 64.71 y los 65.38. Pues cuando decida, ya sea posicionar biense por abajo o ir a retestar esta zona, pues veremos a ver qué ocurre. Pero de momento no queda otra que esperar. Y por último, dominancia del dólar Tether. Yo no tengo todas conmigo al 100% en el sentido de que no podamos ver una última pequeña caída. ¿A qué me refiero? Yo viendo el gráfico de la dominancia del dólar Tether, tiene toda la pinta de vamos a ver ese cruce de medias. Cuando hay cruce de medias en la dominancia del dólar Tether, sí es verdad que ese cruce de medias tiene que ser propiciado rompiendo un máximo anterior. Es decir, si veis, este ha sido el máximo anterior que se ha marcado los 4.97. Si ahora se produce el cruce de medias, sí tiene que ser capaz de romper en diario la zona de los 4.97. Si no es capaz, básicamente lo que hará es ir a buscarlo, doble techo, e irnos para abajo. Eso es una. Pues si os fijáis, esa vez que tuvimos este cruce de medias, aquí cogió y rompió los máximos estos que teníamos anteriores, se disparó. Veis como aquí sí hubo cruce de medias, pero no consiguió romper estas zonas, se vino para abajo. El cruce de medias siguiente fue este de aquí, fue dispararse con el cruce, romper el máximo anterior, y ¿qué hizo? Se fue para arriba. Anterior, veis que aquí tuvo cruce de medias, se fue a buscar esta zona aquí, primero lo rechazamos y luego ya finalmente lo rompió. Y aquí también tuvimos cruce de medias y se fue para arriba. Pero es necesario, muy necesario, que se rompa. A nosotros lo queremos todo lo contrario, como es lógico, ¿no? Recordar que la dominancia del dólar Tether lo que queremos es que se vaya para abajo. Puede ser que sí, ahora veamos ese cruce, que vayamos a buscar la zona de los 4.97, que es la zona que marcamos el 5 de junio, y luego en función de lo que ocurra aquí, ya tomar decisiones. Si esto lo rompe y se va para arriba, pues se pone peligroso porque podríamos ver correcciones más importantes en el mercado. Que esto al final ha sido un intento de doble techo y al final se viene para abajo, pues muy buena señal. Y ni siquiera es necesario ir a buscar toda esta zona, o sea, no es necesario como tal. Vamos a ver el gráfico semanal. Bueno, yo veo el gráfico semanal, chicos. Primero de todo, tenemos dos cosas importantes a analizar en el gráfico semanal de la dominancia del dólar Tether. Subida muy correctiva, hay cruce media bajista, con lo cual es positivo. Estamos aquí con la nube roja, por lo tanto hay más posibilidades de caer que de subir, eso número uno. Y luego, en el gráfico mensual, que esto yo lo analicé en su momento, acabamos de tener el primer cruce histórico bajista. No ha habido ningún cruce de medias bajista en toda la historia. Si os fijáis, siempre las medias han estado alcista y se ha producido el primer cruce en toda la historia, que ha sido con la vela del mes de mayo. Ahora estamos viendo que junio, pues podéis ver que está siendo, hemos tenido una caída de prácticamente un 2% en el Bitcoin, en la dominancia del dólar Tether, con lo cual, bueno, no es nada importante. Lo importante es que no supere los 4.97 y que sigamos los meses siguientes, que nos acercamos hasta los 3.79, que es el target que yo tengo puesto en el corto plazo, este de aquí. Y no descarto para nada los 2.47, para nada lo descarto. Así que nada, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si no le habéis dado me gusta, darle a me gusta y veremos a ver qué hace el Bitcoin, porque estamos prácticamente en un pequeño triángulo. Hay gente que lo está marcando así. Bueno, es un poco... Es verdad que por abajo tiene bastantes toques, pero por arriba solo tiene dos, con lo cual esto a mí me es un poquito... Es experimental, no es una línea de tendencia ya consolidada. Sin embargo, aquí tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques y está aguantando. Así que no vamos a tardar mucho en hacer un primer movimiento. Si el primer movimiento es superar los 107.000, muy buena noticia, iremos a atacar los 110.000. Si el primer movimiento es posicionarnos por debajo de los 104.300 y romper esta línea de tendencia, entonces el siguiente target van a ser ¿qué? Los 100.000, entre los 100.000 y los 101.000. Poco más que añadir, chicos, que tengáis muy buen día y nos vemos mañana. Saludos a todos.